para que comencemos grabando desde el principio y voy a entrar a la presentación con el fin de que podamos, retomar la clase donde la dejamos, ¿ok? Quiero que ustedes me ayuden a recordar si habíamos visto ya enlaces, ¿cierto? Habíamos visto todo lo que era enlaces. Me parece bien. ¿Están viendo mi presentación? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces, en este momento estamos en la pantalla y yo creo que ya habíamos visto hasta enlaces, ¿cierto? Hasta enlaces y moléculas poliatómicas. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Profe, enlaces, buenas noches. Hola. Profe, enlaces yo no me acuerdo, sí. ¿No habíamos visto enlaces? Quedamos, yo creo que en estequiometría, si no estoy mal, en balanceo por tanteo. Pero No, eso profesor, ayer. eso es en el La clase pasada laboratorio. quedamos en lo del enlace doble, enlace triple. Exacto. Habíamos visto enlaces y íbamos a ver fuerzas de Van der Waals o ya habíamos iniciado Sí, fuerzas de Van der también. Waals. Ya habíamos iniciado que estaban, que, bueno, pues Ya hasta lo habíamos iniciado. pie tengo que fuerza de dispersión de London. Exacto. Entonces, vamos a partir de ahí otra vez, ¿ok? Vamos a partir de acá en la clase de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Te pregunté esa clase, usted las cosas las va a subir todas por YouTube. Todas se las estoy, mira, como siempre me tocaba terminar la clase y mandar el video, y algunos videos no se podían. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Los estoy bajando, los estoy montando en YouTube, en un canal que hice, y ustedes ahí los pueden ver todas las veces que quieran y nunca les va a presentar problema, porque era que todos los estudiantes me decían, profe, es que no lo puedo ver, es que no lo puedo ver. Entonces, A mí me estaba pasando. ¿qué dices? A mí también me estaba pasando que no me dejaba abrir esos de Microsoft en las grabaciones, no me dejaba abrirlas. Sí, entonces así, y para mí es no solamente recibir los correos, sino todo eso, era como mucho tiempo. Entonces, para poder eliminar el factor tiempo, entonces lo que hice fue que se los puse en un canal de YouTube donde ustedes lo pueden ver y está en público, o sea, no tienen problema por eso. Simplemente en la descripción ustedes van a encontrar que yo tengo diferentes clases y como se me estaba presentando esto con muchos estudiantes, monté 3 diferentes secciones. Y en cada sección, por ejemplo, la de ustedes dice química TDA y en la descripción de la fecha del video, ahí dice, este es el nombre tal y el horario es tal y la fecha es tal, para que ustedes sepan cuál es el que tienen que ver. ¿Ok? O sea, está totalmente definido para que ustedes entren y lo puedan ver todas las veces que quieran. ¿Ok? Muchas gracias. No, chicos, lo hice también porque me estaba ocasionando que los estudiantes no podían ver el video y hay muchos estudiantes que no necesariamente pueden asistir a clase, pero sí quieren ver los videos, ¿ok? Muy bien. Profe, el Dime. compañero Santiago no puede asistir hoy a la clase, está trabajando. Ok, tranquilo, dile que el video queda inmediatamente terminemos, media horita después queda ahí en el canal de YouTube. ¿Listo? Bueno, señora. Bueno, compañeros, entonces quedamos acá. Entonces habíamos visto enlaces y yo quiero recordarles que los enlaces son esta lineecita continua, ¿ok? Que la lineecita, la interlínea o la lineecita discontinua representa las fuerzas intermoleculares que nosotros llamamos fuerzas de Van der Waals, que son más débiles que los enlaces. Dentro de los enlaces, que son las fuerzas intra, es decir, dentro de la molécula, tenemos el enlace metálico, el enlace iónico y el enlace covalente, junto con todas sus características. ¿Estamos de acuerdo? Voy a cerrar la ventana, chicos, si no los carros no nos van a dejar escuchar. Entonces, eso quiere decir que nosotros habíamos visto todas las fuerzas de atracción, tanto las intra, que son las fuertes, como son los enlaces metálico, el enlace covalente y el enlace iónico, nombrándolos desde el más fuerte, que es el enlace metálico,
el flexible pero estable, que también es fuerte, entre comillas. El enlace covalente es el de la naturaleza, el de la vida, el de nuestra piel, el que nos da a nosotros esa fortaleza, esa rigidez en el cuerpo. Y el iónico, que tiene una función orgánica impresionante en la vida. Ustedes se van a dar cuenta cuando sean profesionales la importancia tan grande que tienen esos dos enlaces, tanto el covalente como el iónico, siendo el iónico más débil entre ellos tres. ¿Ok? Ahora, habíamos hablado ya de fuerzas intermoleculares, es decir, por fuera de la molécula, es aquella que une molécula con molécula, no átomos, no elementos, sino une molécula con molécula. Y entonces les había hablado de las fuerzas intermoleculares llamadas fuerzas de Van der Waals. Y les había dicho que eran más débiles que los enlaces. Entonces, para recordarles, les dije que habían tres tipos de fuerzas de Van der Waals. La fuerza dipolo-dipolo, que es entre moléculas cargadas, porque positivo atrae negativo, cargas opuestas se atraen. La inducción de dipolo o dipolo inducido, que es una molécula no cargada o apolar con una molécula cargada o polar. Entonces, cargada con no cargada, polar con apolar. ¿Estamos de acuerdo? Y se induce porque la cargada le dice, oye, saca una carguita y te unes a mí. Y entonces se llama dipolo inducido. Pero entre todas ellas, la más fuerte es la dipolo-dipolo. La que es carga negativa, carga positiva. Polos opuestos se atraen, es la más fuerte entre ellos, siendo más débiles que los enlaces. ¿Ok? Y la última es doble dipolo inducido, donde ninguna de las dos son cargadas y ambas inducen una pequeña carga parcial para poderse unir. ¿Estamos de acuerdo? Y hay muchas sustancias. Dime. Que si puedes aceptar a los demás. ¿Que si puedes qué? Aceptar a los demás para que entren. Ah, espérenme en un momentico y yo miro, ¿sí? Yo creo que es acá, ustedes lo van a ver en línea porque es la única forma en que lo puedo ver, pero no hay nadie más que me esté diciendo. A ver, ¿dónde podré ver eso? Un momentico, chicos, porque no lo veo. Voy a dejar de compartir para ver si me lo muestra, ¿ok? A ver si me muestra, si hay más personas pidiendo entrar. ¿Y quiénes son las demás personas? Discúlpame, qué pena. Santiago, Manuela. Santiago, Manuela. Venga, las llamo acá. Espera un momentico. Santiago, Manuela. Invitar. Ah, espera un momentico. ¿Listo? Santiago, entonces vamos a ver aquí. Santiago. ¿Santiago Carmona o Santiago cuál? Santiago. Ah, Santiago Pérez, ya está acá. Perfecto. Manuela, ¿cierto? ¿Me dijiste? Manuela. Pero no, que no. No lo veo. Manuela. Ok, Manuela ya entró. Perfecto. ¿Hay alguien más que ustedes crean que está esperando o no? Es desde, ¿Qué dices? pues así es el nombre en WhatsApp también, o no sé. ¿Me repites un poquito más duro que no te escuché? Profe, hay otro dice que es desde, Bueno, voy a mirar los correos a ver cuál encuentro, ¿sí? Por favor, espérenme un momentico, qué pena con ustedes. Porque no, pues así por medio del correo no me queda fácil. Entonces, entre ustedes, a ver, dice, a ver cuál veo que SLT. No, ¿cierto que En el no? WhatsApp, no. aparece como EDD y no sabemos qué nombre esa es. Yo ya le pregunté que cómo se llamaba, Ah, sí, porfa. Es que es muy difícil. profe. Ok, perfecto. Entonces voy a esperar a que Santiago me diga el nombre para poderlo invitar. ¿Ok? Bueno, entonces mientras tanto voy a volver a compartir la pantalla y podemos reiniciar. ¿Ok? Muy bien. Entonces vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Y vuelven ustedes a la presentación, ¿cierto que sí? Ok. Santi, apenas me des el nombre, lo invitamos, ¿ok? Muy bien. Entonces, resulta que, bueno, entonces íbamos en fuerzas dipolo-dipolo, la más fuerte, entre las fuerzas de Van der Waals. Aquí está, muy bien. Entonces, estábamos la fuerza de inducción de dipolo, que es no cargada con cargada,
¿cierto? Donde la cargadita le dice, oye, induce una carguita y te unes, ¿cierto? Y las no cargadas. Yo les iba a decir que hay muchas sustancias en la naturaleza que hacen todo este tipo de uniones. Muchas moléculas hacen este tipo de atracciones, de fuerzas de atracción. Así como ustedes ven personas que no tienen nada que ver, personas de una nacionalidad con otra, las moléculas también hacen lo mismo. También hacen exactamente lo mismo. Vamos a aceptar a Camila Herrera. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Entonces resulta que las moléculas también lo hacen, pero recuerden que estas son fuerzas de Van der Waals, son fuerzas que unen moléculas, no elementos, sino moléculas ya formadas. Entonces estas fuerzas de Van der Waals son las que predominan en las reacciones. ¿Estamos de acuerdo? Son las que ayudan a que las reacciones se den. Es la que hace... Versala, espera un momentico, ok, Salita, espera. Ok, Eduard, ¿listo? Muy bien. Ok, perfecto. Entonces resulta que, entonces resulta que, como ya ustedes ven, estas fuerzas de Van der Waals son las que predominan cuando hay una reacción, porque son las que ayudan a unir moléculas. ¿Estamos de acuerdo? A que las moléculas reaccionen. Sin embargo, cuando hay una reacción química, no solamente se están rompiendo enlaces, sino se están rompiendo estas fuerzas de Van der Waals. Dentro de las fuerzas de Van der Waals hay una que es muy especial y se llama puentes de hidrógeno. Pero ojo con lo que les voy a decir, esta puente de hidrógeno es de la primera fuerza, se llama fuerza dipolo-dipolo. Quiere decir que se da entre moléculas que están cargadas, pero es especial porque se llama puentes de hidrógeno porque entre todas las fuerzas de Van der Waals es de las más estables y de las que mejores características se conocen. Entonces, ¿por qué se llama puentes de hidrógeno? Porque normalmente las sustancias que interactúan o las moléculas que interactúan con esta fuerza de hidrógeno tienen un hidrógeno que es el átomo que participa en esa fuerza de atracción. Entonces yo quiero que ustedes sepan, ustedes miren acá, ay, la pasé, discúlpenme. Quiero que ustedes miren, y aquí hay moleculitas de agua. ¿Están de acuerdo? Son las moleculitas de agua. La fuerza de Van der Waals que une las moléculas de agua y la hace tan estable y tan especial y que hace que sea nuestra sustancia modelo, son fuerzas de puentes de hidrógeno, fuerzas dipolo-dipolo, fuerzas de Van der Waals. Miren que la molécula se une por medio de fuerzas de Van der Waals desde el hidrógeno hasta el oxígeno de la otra molécula. Esa es la fuerza que hace que el agua sea tan especial, es la que hace que el agua tenga esas características tan especiales. Esperen un momentico, chicos, que me está escribiendo un compañero de ustedes. Entonces, está. No se dio cuenta del correo, chicos. Ok. No, chicos, todos no vieron el correo. Y eso que traté de mandarlo desde por la mañana. Muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, eso quiere decir que esa fuerza es la que hace que nosotros tengamos, que el agua o que ciertas sustancias en la naturaleza tengan esas características tan especiales y en especial nuestra sustancia modelo que es el agua. Porque ustedes saben que el agua es vital para nosotros, ¿cierto? Pero el único, y les voy a contar esto, que ustedes ya lo deben saber, el único elemento vital en la tabla periódica para nosotros es el oxígeno. ¿Estamos de acuerdo? Es el único elemento que hace que es vital y que si él no está, nos morimos. ¿Estamos de acuerdo? Pero el agua es una molécula, no un elemento, sino una molécula que es vital para nosotros por todos los beneficios y por todo lo que ella trae. Y la responsable de unir las moléculas de agua y que tenga esas características y esas propiedades, llegó James. Qué bien. Entonces, James, hola, ¿cómo estás? Entonces, la responsable de esas uniones en el agua es los puentes de hidrógeno. Pero quiero que recuerden que los puentes de hidrógeno es una fuerza de Van der Waals y es una fuerza dipolo-dipolo. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí creo que habíamos llegado a la clase pasada. ¿Ok? Muy bien. Entonces, sea lo que sea, James y los que acaban de entrar, va a quedar el video en el canal de YouTube para que lo bajen o para que lo miren. ¿Ok? Lo pueden ver todas las veces que quieran. Ojalá lo vean en línea porque así no ocupan espacio y lo pueden ver todas las veces que quieran. Muy bien, entonces, eso quiere decir... otra vez, James. Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir, chicos, que nosotros tenemos moléculas que se unen por medio de esas fuerzas de interacción que les acabé de mostrar, tanto los enlaces como las fuerzas de Van der Waals. Los enlaces, que son los que unen
átomo con átomo, es decir, elemento con elemento, y forman las moléculas, y las fuerzas de Van der Waals son a las fuerzas de interacción, que son las que unen molécula con molécula. ¿Estamos de acuerdo? Ya les quedó claro eso, ¿cierto? Muy bien. Entonces, moléculas en la naturaleza podemos encontrar moléculas diatómicas, es decir, que tienen dos átomos, es decir, que están compuestas solamente por dos átomos, pueden ser del mismo elemento o pueden ser de elementos diferentes, pero no se componen sino por dos átomos. Es decir, un átomo de un elemento con otro átomo puede ser del mismo elemento o de otro elemento. Se llaman moléculas diatómicas. Y podemos tener moléculas poliatómicas, que son la mayoría de las que tenemos en la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Son la mayoría de las que conocemos: el agua, el aire, el amoníaco, los ácidos, las bases, la sal. No mentiras, la sal es una molécula diatómica. ¿Estamos de acuerdo? La sal es una molécula diatómica. Acabo de cometer un error, pero la mayoría de las moléculas son poliatómicas, ¿ok? Muy bien. Entonces, todas estas moléculas son neutras. ¿Y qué significa una molécula? Un agregado de como mínimo dos átomos o dos elementos. ¿Y cómo se unen? Se unen por medio de las fuerzas y de los enlaces, de las fuerzas de interacción y de los enlaces. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, nosotros podemos tener en la naturaleza las moléculas que les presenté a ustedes y podemos tener iones. Y les voy a contar algo. La mayoría de los elementos de la tabla periódica son iones. Mírenlos. Un ion monoatómico, claro, es un elemento. El elemento de la tabla periódica ya es un ion. Y ustedes se saben la carga porque saben que son los electrones de valencia, que es la equivalencia, que es esa carguita. 2 más, 1 menos. Que son esas carguitas lo que hace que él sea un ion. ¿Qué es un ion? Es un agregado o una especie cargada positiva o negativamente. ¿Cierto? Normalmente en la naturaleza los iones se forman naturalmente por una cantidad de interacción de cosas que pasan en la naturaleza, los iones se forman. Pero la tabla periódica, ¿qué hace? La tabla periódica nos informa cuáles son ellos y cuál es su carga, la carga que ellos tienen o la carga que pueden tener. Entonces podemos tener iones monoatómicos, que son los que tenemos en la tabla periódica, se llaman elementos o átomos, y tenemos los iones poliatómicos, que es cuando ya dos elementos o dos átomos han reaccionado, han formado una molécula, y esa molécula ha perdido electrones o ha ganado electrones. ¿Me entendieron lo que les acabé de decir para volvérselos a explicar? Me pueden decir por el chat, voy a poner el chat por si alguien no me puede escribir, ¿cierto? A no ser de que me van a decir que me van a dar mermelada de mora y cereza, ¿cierto? Muy bien. Entonces, el nombre del canal, ya te coloco el nombre del canal, ¿ok? No se preocupen. Yo creo que se los mandé por un correo. Yo se los mandé por un correo donde les decía que les iba a poner todos los videos de las clases ahí. Pero yo con mucho gusto ahorita mismo te lo pongo, ¿ok? Entonces, eso quiere decir, chicos, que tenemos iones monoatómicos, que son los elementos de la tabla periódica con su carga, con ese estado de oxidación que ustedes ya conocen y que ya manejan desde hace mucho tiempo. Y tenemos los iones poliatómicos, es decir, que no son un átomo, sino varios átomos, y generalmente se forman, ojo, de las moléculas, de estas moléculas que yo les acabé de presentar, pero ojo, cuando se pierde un electrón o cuando se gana un electrón. Entonces resulta que yo quiero contarles algo que ustedes ya saben, y es que los electrones son de carga negativa. Entonces, si una molécula pierde un electrón, queda positivo, porque perdió una carga negativa. Entonces se llama un ion, pero como ion queda cargada. Entonces, al quedar positiva ese ion se llama catión. Catión, miren, acá está. Dice, su pérdida produce un catión y cuando queda cargado positivamente se llama catión. Ahora, ese ion que se forma en la molécula cuando gana un electrón, si el electrón es negativo, la molécula queda cargada negativa porque ganó un electrón. Entonces, cuando la carga es negativa, se llama anión. Entonces, vuelvo y les digo, los iones que no son los elementos de la tabla periódica, que no son monoatómicos, se llaman poliatómicos. ¿Y cómo se forman? Cuando una molécula de las neutras gana o pierde un electrón. Entonces, cuando gana el electrón, queda negativo porque el electrón es negativo y se llama anión. Entonces,
cuando él pierde un electrón, como perdió una carga negativa, queda positivo y por lo tanto se llama catión. Eso quiere decir que los iones son agregados o especies cargadas que han perdido electrones o ganado electrones. Y si es positivo, es un ion que se llama catión, y si es negativo, es un ion que se llama anión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí me han entendido? Y hay muchos en la naturaleza. Repite lo último, porfa. La última, claro que sí. ¿Qué quieres que te explique? ¿Desde cómo se forman? No, ¿cómo se llaman? Cuando pierden un electrón se llaman... Cuando pierden un electrón, como es negativo, queda positivo. ¿Cierto que sí? Sí, ¿y cómo se Entonces, llama? mira que en la diapositiva dice, si es una carga negativa se llama catión. ¿Saben yo cómo lo relaciono siempre desde que estoy jovencita y estudié esto? Yo lo relaciono con que la carga positiva es una cruz. Y entre los iones, el único que tiene una cruz es la palabra catión, que tiene la T. Entonces, para mí, el que tiene la carga positiva se llama catión y el que tiene la carga negativa se llama anión, es decir, sin él. ¿Sí me entiendes? Sí, profe. Entonces, siempre, cuando queda cargado positivo es porque ha perdido un electrón y cuando queda cargado negativamente es porque lo ha ganado. Porque acuérdense que los electrones es lo único que se intercambian. Cuando usted se enamora de otra persona, de otro chico, de otra chica, ¿cierto? O de otra persona que le gusta, usted se enamora y lo que usted va a compartir son electrones. Así usted, pase lo que pase, dándose hasta un beso, se están compartiendo electrones. Y ustedes lo sienten porque a veces se siente hasta la descarga. ¿Estamos de acuerdo? Y son positivos o son negativos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, siempre son los electrones los que mandan la parada. Ahí los protones y los neutrones no tienen nada que hacer. Son los electrones. Entonces, si yo pierdo un electrón, yo quedo cargada positivamente, y si yo gano un electrón, yo quedo cargada negativamente y me llamo anión o catión. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ah, con Entonces, razón. ¿qué me dices? No, con razón, profe, pues cuando se da piquitos comparte de electrones. Cuando tú das muchos piquitos y te los reciben pero no te dan, quedas cargado muy positivamente. Claro, demasiado. Muy bien, entonces yo les pasé una tabla que se llamaba los iones poliatómicos más comunes de la naturaleza. ¿Se acuerdan de esa tablita? Se las estoy mostrando en la diapositiva. ¿Dónde está la Entonces, ficha bibliográfica? ¿qué me dice Santiago otra vez? ¿Dónde está la ficha bibliográfica? No te escucho, Santi. ¿Me repites o me escribes que no te escucho? Yo creo que preguntaba si es de la ficha bibliográfica. Sí, esa fue la que yo les dije a ustedes que unieran a la ficha bibliográfica. ¿Sí lo recuerdan? Que yo les dije, pónganlo en la ficha bibliográfica porque lo vamos a necesitar. Sí, Santi, esa es, así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es de los que yo les dije a ustedes que pusieran la ficha bibliográfica porque en la naturaleza son los que ustedes van a encontrar, chicos. A nivel profesional son con los que van a trabajar. A nivel profesional son con los que van a sufrir y a los que van a amar. O a los que les van a dar plática o a los que les van a quitar plática. ¿Estamos de acuerdo? Esos son los iones más comunes, ¿ok? Entonces hay que manejarlos en la ficha bibliográfica, en donde sea, pero tarde o temprano terminan en su cabeza, ¿ok? Ya de mandárnoslos. Yo se los mandé. Hace mucho tiempo se los mandé, Sí. Leandro, en un correo. Sí, hace A mucho buscar. tiempo. Sí, y también les mandé esta presentación y ahí están. Miren que ahí en la presentación están, ¿ok? Muy bien. Más sin embargo, hay una tabla mucho más grande, pero no son los más comunes, ¿ok? O sea, son iones que son a veces raros de encontrar. Estos son los más comunes, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo quiero que, ya sabiendo que esos son los iones más comunes, yo quiero que ustedes sepan que la fórmula química, ojo, es lo que nosotros utilizamos, la forma en que escribimos de forma diminutiva las sustancias por medio de los símbolos de los elementos de la tabla periódica. Entonces, la fórmula química es ese nombre o esa forma en que nosotros escribimos los elementos que componen una sustancia. Entonces, yo quiero que ustedes se den cuenta que yo aquí les puse varias fórmulas químicas. Entonces, las fórmulas químicas me dicen qué elementos y en qué cantidades, es decir, cuántos átomos de cada elemento componen esa sustancia. Entonces, por ejemplo, miren, aquí en el cuadrito azul les coloqué el NaCl, que es lo que ustedes más, lo que comemos todos los días, porque hasta yo como, y indica que tiene solamente un átomo de sodio y un átomo de cloro. Es una molécula diatómica. ¿Estamos de acuerdo? Tiene 2 átomos.
Pero acá les tengo otras poliatómicas como son el ácido nítrico, entonces nos dice, tiene un átomo de hidrógeno, tiene un átomo de nitrógeno y 3 átomos o 3 oxígenos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la fórmula química es aquella, dime, ¿alguien me está preguntando algo? Ok, entonces la fórmula química es la que me expresa cuántos átomos tiene cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Y así como yo también sé cuántos átomos, hay una forma de nombrarlos. Y hay un nombre común y hay un nombre que es especializado que se llama nomenclatura. ¿Ok? Pero nosotros en sí, en la vida profesional, vamos a trabajar con los nombres comunes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que a mí me interesa que ustedes se aprendan y lo que se van a terminar aprendiendo, chicos, y les va a dar plata como un berraco, va a ser, ya casi se nos acaba. Muy bien. Entonces, recuerden que cuando se nos acabe, inmediatamente por el correo vuelvo y les envío el siguiente enlace. ¿Ok? Listo, muy bien. Entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos las fórmulas químicas. Entonces, fórmulas químicas hay dos. Pero ustedes y yo vamos a trabajar, ustedes, yo ingeniera química y ustedes ingenieros o tecnólogos agroambientales o trabajando en agroambiental o agroindustria, en donde trabajen, van a trabajar siempre con la fórmula molecular. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la fórmula química hay dos. Hay fórmula molecular y fórmula empírica. Yo les voy a enseñar qué es una fórmula empírica, pero no nos sirve para nada. Es decir, a nivel profesional, la fórmula empírica simplemente sabemos que existe, pero no nos da dinero, no nos sirve para trabajar, no nos sirve para nada más. ¿Y qué significa la fórmula empírica? Es una fórmula que me indica cuáles elementos están, pero no me dice en qué cantidad están. Entonces, por ejemplo, la fórmula empírica del sodio sería Na y cloro, pero no me diría nada más. Por ser el cloro de sodio, pues lógicamente es igual a la fórmula molecular. Pero si, por ejemplo, fuera otra sustancia, como por ejemplo, si me devuelvo acá el ácido nítrico, me diría que tiene hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, pero no me diría nada más. Entonces me sirve para lo mismo, para nada y para nada. Entonces, la fórmula empírica lo único que dice es que me indica los elementos que la contienen, pero no en qué cantidades. Ni me dice cuántos átomos. Entonces, no nos sirve. ¿Ok? Pero existe. Ahora, la fórmula molecular es aquella que me indica la cantidad exacta de átomos que tiene la sustancia de cada elemento y me dice en qué cantidad, es decir, cuántos átomos de oxígeno, cuántos átomos de hidrógeno, cuántos átomos de carbono tiene esa sustancia. Entonces, la fórmula molecular es lo que nosotros vamos a usar y lo usamos en todo, en las reacciones, en el balanceo. Ustedes ya lo vieron con el laboratorio, lo utilizamos para todo. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, yo Profe, quiero, dime. entonces, esa fórmula empírica, ¿qué tipo de industria o qué tipo de personas la utilizan? Sí, muy buena la pregunta, James. La utilizamos los que hacemos investigación. La utilizamos aquellas personas que necesitamos coger una sustancia desconocida y empezar a mirar por métodos analíticos qué sustancias, qué elementos tiene. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros lo primero que hacemos al identificar una sustancia desconocida es decir cuáles son los elementos que contiene y ahí estamos dando la fórmula empírica. Pero no sirve para nada más, porque después de eso, yo como investigadora, si quiero saber realmente cuál es la sustancia, tengo que utilizar unas técnicas analíticas que me digan cuánto de cada elemento tiene y ya deja de ser empírica y se convierte en molecular. Entonces, los investigadores la usamos, pero no nos sirve tampoco para nada. Solamente nos sirve para decir, tiene este y tiene este. Y ya cuando sé que tiene esos, después me toca ir a otras técnicas analíticas y averiguar cuántos de cada elemento tiene. Entonces deja de ser Yo me imagino que la llaman empírica porque entonces el proceso de análisis es más rápido, como para deducir qué es no, lo que hay. no, es igual al otro. Por eso la mayoría de los investigadores ya ni siquiera la buscamos, sino que buscamos de uno a la molecular. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa es que hay técnicas que son tan complejas, James, tan complejas, que a veces ni siquiera nos deja la oportunidad de ver una fórmula molecular, sino que nosotros nos deja ver la empírica y por medios estadísticos y matemáticos tenemos que deducir la fórmula molecular. Entonces, Muy bien. en cierta forma es por los métodos, no porque sea más fácil o menos complejo buscarla, sino porque hay métodos analíticos que no permiten sino encontrar la fórmula empírica. Y son complejos, bastante complejos. ¿Ok? Muy bien. Qué bien.
Entonces, por eso se llama fórmula empírica. Pero ustedes y yo vamos a utilizar la fórmula molecular. ¿Ok? James, no se te olvide que ahorita vuelvo a mandar el otro enlace. Apenas se nos cuelgue, envío el otro enlace. Ok, muy bien. Entonces, como ejemplo, yo aquí les traje el peróxido de hidrógeno, que es H2O2. ¿Qué significa? 2 moléculas de hidrógeno, 2 moléculas de... Ay, 2 moléculas, discúlpenme. 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos o 2 elementos de oxígeno. Entonces, la fórmula empírica, ojo, miren lo que hay acá, la fórmula empírica sería 2 a 2, es decir, 1 a 1, entonces la fórmula empírica sería hidrógeno, oxígeno. Pero la pregunta es, si a usted le dicen, tiene hidrógeno y oxígeno, usted puede deducir, ay, entonces es peróxido de hidrógeno, pero no es agua, no es un hidroxilo, ¿sí me entiende? Usted podría distinguir, usted dice, nada, no hay forma. Entonces, por eso la fórmula empírica simplemente nos da información, pero no nos sirve para nada más, ¿ok? Ahora, yo quiero que ustedes sepan que la hidracina, que es un combustible para cohetes que utiliza la NASA, tiene una fórmula molecular N2H4, es hidracina, es un combustible. La pregunta es, si a ustedes les dicen que la fórmula molecular es NH2, la fórmula empírica es NH, ustedes podrían decir, ay, es que eso es un combustible y nada, ¿cierto que no? Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es la fórmula molecular, es la que nos informa, no solamente los elementos que contiene, sino el número de cada elemento que contiene. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por ejemplo, yo aquí les traje el óxido de aluminio. El óxido de aluminio, y quiero que recuerden un laboratorio que ustedes ya hicieron, se produce cuando nosotros calentamos el aluminio y por medio del oxígeno del aire se oxida el metal. ¿Sí lo recuerdan? Entonces se produce un óxido metálico. Entonces, cuando se produce ese óxido metálico, el aluminio participa con una carga más 3. Búsquenlo en su tabla periódica y miren que esa es la equivalencia. Miren que esos son los electrones de valencia y miren que esos son los números de oxidación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces llega el ion aluminio más 3 y reacciona con el oxígeno que tiene el aire. Entonces es el ion, que en este caso este es un anión, el oxígeno es el anión y el aluminio es el catión. Entonces reaccionan y al reaccionar, entonces miren cómo quedan. Como el aluminio, y eso ya lo habíamos visto en clase, como el aluminio tiene una carga más 3 y el oxígeno tiene una carga menos 2, tienen que equilibrarse, tienen que neutralizarse para poder formar la sustancia, como cuando usted se casa con una persona o se enamora. Dime. Balancearlo. Pero ojo con lo que le voy a decir. Una cosa es balancear, que yo balancee una reacción, es decir, donde ya la molécula entra como tal, y otra cosa es formar la molécula, que también, aquí también tenemos que balancear, pero aquí balanceamos cargas. En cambio, en la reacción balanceamos elementos o átomos. ¿Sí me entiendes? Entonces, aquí estamos hablando de cómo se forma una sustancia, es decir, una molécula. Porque mire que acá estamos poniendo a reaccionar un átomo con otro átomo. Entonces aquí estamos haciendo, aquí lo que nos está ayudando a que ellas realmente se formen son los enlaces, el metálico, el iónico y el covalente. Y como ustedes ya saben, díganme cuál enlace uniría estos dos átomos, el metálico, el covalente o el iónico. ¿Y por qué? Y si se me cuelga, me contestan después. ¿Qué me dices? Iónico. Muy bien, ¿por qué? Ese es el que nos une. ¿Por qué? Características de por qué. Por la electronegatividad. Muy Del bien. oxígeno. No, está muy bien, porque es positivo y negativo, es decir, metal y no metal. ¿Sí lo recuerdan? Aquí estamos uniendo un metal y un no metal. Entonces es iónica. ¿Y qué característica tiene? ¿Ella comparte los electrones o simplemente uno lo da y el otro lo cede? Y el otro lo recibe. Uno lo da y el otro lo recibe. Muy bien, Guzbeli. ¿Cierto que eres Guzbeli? Ay, profe, ¿cuál Guzbeli? Mire, ¿usted por qué siempre confunde a Guzbeli conmigo? No sé. No sé, es que como no las veo, qué pena. Muy bien. Entonces, ¿quién eres tú? Melissa. Bueno, Melissa, muy bien. Se me va a grabar. Yo creo que después de este reclamo no se me va a olvidar. Entonces, quiere decir que, ojo con lo que yo te pregunto, Melissa. ¿Quién es el que está cediendo los electrones? ¿El aluminio o el oxígeno? El aluminio. Muy bien, Melissa. Nos vemos en el otro chat porque se nos va a colgar. ¿Ok?
¿Ok? Sí, Listo, señora. chicos. Entonces, quiero que se queden acá y acá empezamos en el otro chat. ¿Ok? Ya les mando el enlace. Chao, chao.